Buena viajeros, espero que estén todos muy bien. Yo por aquí grabándoles un nuevo videíto desde la ciudad de Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, y lo mejor es que tiene playa y uno de los puertos más importantes del país. Hoy día vamos a caminar, vamos a explorar, vamos a comer, ver valores y todas esas cosas que a mí me encanta mostrarles a todos ustedes en estos videos. Así que quédense hasta el final, pónganse cómodos y comencemos. ¿Es suite? Voy a partir mostrándoles de manera rápida el sector donde me estoy quedando. Se llama Seongjum y es un sector conocido por la vida nocturna que tiene. Hay muchos restaurantes, hay cafeterías, también tiene konbini. La verdad que es súper cómodo, y en la noche esto acá se llena de carritos de comida callejera y también de mucha juventud que viene aquí a carretear y a pasarlo bien. Y este es el edificio del hostel donde me estoy hospedando. Y ahora vamos a entrar y les voy a contar cuánto estoy pagando por noche en esta ciudad. Bueno, esta es la entrada del hostel. Está en un tercer piso. Lo único malo que no tiene ascensor. Tuvimos que subir las maletas a mano y llegamos muertos aquí arriba. Aquí tiene unos POSIT, como ven, una muralla donde los viajeros, los huéspedes, dejan aquí sus mensajes. Esta de aquí es la cocina. Como ven, aquí tiene dos mesitas. Uno se puede cocinar porque tiene ollas, sartenes, tacitas. Tienen aquí una mini cocina. Tiene aquí las arroceras, agüita caliente, agüita helada fresca. Tiene un microondas, un refrigerador, y acá para las tostadas en la mañana tiene hervidor. Por aquí algunas cremas por si quieres usar. Esto siempre está en los hostels aquí en Corea, como son buenos para las cremas, para el maquillaje. También aquí en los hostels tienes a tu disposición. Como ven, es un hostel pequeñito, tiene solo 2 pisos y acá tiene 4 habitaciones. Hasta el momento me agrada bastante, está bien bonito. Y por acá está la habitación, 2 camas, tiene aire acondicionado, ahí hay una lamparita de BTS. Por acá están las toallas, también secador de pelo. Y ahora vamos a ver el baño. Vamos a prender la luz. El baño es todo en uno. Acá tiene la ducha, ahí tiene el desagüe, así que cuando uno se ducha se moja todo el baño. Y lo mejor fue el precio de este hostel. Fíjense que nos costó 118.000 wones las 5 noches. Eso equivale como a 14 lucas chilenas, 14 dólares. Considero que está súper barato para las condiciones que está el hostel. Tiene 2 camas. Y ese precio es para 2 personas, o sea, quiere decir que yo pagué casi 7.000 pesos chilenos por cada noche. Y por eso me gusta mostrarles a ustedes los hostels, porque muchas personas piensan que uno es millonario viajando y no es así. Ojalá fuese así, pero se puede viajar barato. Imagínense, son solo 7 lucas que a veces uno se las gasta en cualquier tontera en vez de ahorrarlas y pagar un hostel aquí en Corea del Sur. Aquí vamos a comenzar el recorrido el día de hoy. El primer punto sería la Busan Tower, la torre más famosa de esta ciudad. Ya estoy un poco cansado ya, porque para subir acá hay un túnel ahí que tiene no sé cuántos peldaños, muchísimos. Así que ahora vamos a conocer la Busan Tower. Y ya subiendo aquí a la torre, esto es lo que se ve. Por acá hay un hermoso reloj de flores que me recuerda al de Viña del Mar, que también es precioso, pero este es más chiquito. Hay una campana tradicional dentro de ese pabellón que también está maravillosa. Y bueno, viajeros, lamento no poder mostrarles la torre desde allá arriba, pero he decidido no subirla porque la entrada costaba 12.000 wones y creo que todavía me quedan lugares para conocer y otros miradores. Pero sirvió para venir a conocer el lugar y también para obtener estas tremendas vistas. Es mi primer acercamiento con la playa. Como ven, allá se ve el mar y está muy bonito todo esto. Pero si ustedes quieren venir y lo pueden hacer y quieren pagar la entrada, obviamente háganlo. Yo decidí no hacerlo en esta oportunidad. Solo me llevo unas vistas preciosas de la ciudad porque desde acá arriba se ve increíble
Y ahora vamos a ir a visitar el mall que está ahí al frente, que se llama Lotte Mall, y creo que tiene algo muy interesante ahí adentro, así que ahora nos vamos para allá. Y se llegó a la cima del Lotte Mall, el famosísimo Lotte Mall de acá de Corea del Sur. Esa marca Lotte es como un holding inmenso acá en Corea. Desde que llegué a este país he visto esa marca por todos lados, incluso está hasta en la comida, así que son unos gigantes del billete aquí en Corea. Allá al frente está la Busan Tower, caminamos todo eso hasta acá, que en verdad no fue mucho, y subimos hasta el piso 12, que es este, y aquí miren las vistas que tenemos de la ciudad. Por este lado está el puerto, se ven los barcos. Este es uno de los puertos, si no el más importante de Corea. Más rato vamos a ir a la villa que está allá, que también es famosa. No, pero esto está espectacular, miren. Ahí se ve el puente también, que es el más grande que tiene esta ciudad. Qué bonito. Y lo que tiene especial este mall, además de tener esta terraza maravillosa, es que en el primer piso hay una fuente con un show de luces que fue catalogada la fuente más grande del mundo. Incluso creo que tiene un récord Guinness, así que tienes 2 motivos para venir a visitar este mall. Estuvimos ahí mirando la fuente, la verdad que es bastante bonito el show, y las luces, la música y el agua empiezan a hacer lo suyo, y la verdad que en la cámara no se aprecia mucho, pero sí se disfruta bastante mirarlo aquí en vivo y en directo. Silhouettes of family trees, one for you and one for me. 'Cause boy, it's already in your place. Well, he was raised on daddy's hands. Shadows on the wall, what makes a man? Confusions, illusions out the door. Don't you tell me that you love me and then fill my mouth with. Y ven, acá en Corea cuidan mucho a las personas y les colocan estos toldos para los días de sol, para protegerlos de los rayos, y lo encuentro genial. Creo que se los había mostrado en el video de Seúl, pero este que está aquí es automático. Si se fijan ahí tiene todo un sistema. Y por acá, en esta esquina, me encontré con esta hamburguesería que se llama Lotería. Y este es como el McDonald's de acá de Corea del Sur. Y tienen estas empanadas que se ven ultra picantes. Y lo que más me llamó la atención del menú son estas hamburguesas que en vez de pan tienen arroz. Miren, por ejemplo, esta tiene pepinillo, hamburguesa de camarón y lechuga. Esta tiene jamón queso. Y la de acá, pollo mayonesa. Y cuestan como 2.500 pesos chilenos. Son 4.700 wones. Y saliendo de la hamburguesería nos encontramos con otra calle muy popular, otro atractivo turístico de acá de la ciudad, que es esta calle que se llama Beef, y se llama así porque en este lugar se realiza el Festival Internacional de Cine, y es algo así como un paseo de las estrellas. Por aquí incluso hay unas manos de actores famosos con sus firmas, y también aquí mismo hay mucha comida callejera, y como ven aquí los carritos dicen Busan International Film Festival. Bueno, voy a aprovechar de comerme un hot dog. Es delicious. Ok, vamos a probar un hot dog. Ahí la señora está friendo el pastelito. Es una masita que se infla ahí con aceite. Me dijeron que era dulce, pero también lleva estas semillas en el interior. Así que ahora lo vamos a probar. Vamos a ver. Kansamida. Aquí tenemos el hot dog. Tiene sabor a miel, también eso que se ve ahí adentro, efectivamente es maní molido y también semillas de zapallo. Está muy rico, delicioso, y también tiene
un toque salado, pero es como a las afueras del pastelito. Pero está, como dijo la señora, delicioso. Y el pastel me costó 2.000 wones, que son como 1.200 pesos chilenos. Considero que estaba barato. Y creo que en este minuto este es el mayor atractivo de la calle, la comida callejera, porque está un poco apagado, la verdad, pero me imagino que en la noche esto debe ser otra cosa. Moverse en Busan es súper fácil y seguro. Hay 4 líneas de metro y están súper bien conectadas con Google Maps. Pero yo prefería hacer todo este recorrido en micro para así apreciar mejor la ciudad. Lo bueno es que si usas metro o micro, en estos dos medios de transporte puedes pagar con la famosa tarjeta T-Money. También hay taxis, pero la micro es más barata, los buses son cómodos, ecológicos y silenciosos. Así que para irme a mi siguiente parada tomé una micro desde la calle Bif hasta uno de los barrios más llamativos de Busan. Se llama Gamcheon Village y es una ciudad ubicada en el distrito de Saja. Y es conocida por sus calles en capas, callejones que parecen verdaderos laberintos y por supuesto por sus casas pintadas con colores muy llamativos, las cuales se han ido mejorando y restaurando para atraer más turistas. Y este lugar es súper importante en la historia de Corea del Sur, porque esta villa se creó para la época de la Guerra de Corea en el año 1953 y muchas personas eligieron este lugar para venir a refugiarse, y con el tiempo este lugar se ha ido transformando en lo que es hoy un lugar lleno de arte, de cultura y también de mucho turismo. Y estuve leyendo sobre este lugar y muchas personas lo comparan con Machu Picchu o Santorini, pero la verdad es que yo encuentro que no se parece para nada a esos lugares. Incluso más lo encuentro parecido a un sector que tiene Valparaíso que se llama Cerro Alegre, que también tiene casitas de colores y hay mucha cultura y arte. Y también lo encuentro muy parecido a un sector que hay en la ciudad de Medellín, en Colombia, que se llama Comuna 13, que también se parece mucho y sobre todo por el tema de la historia, que tuvo un proceso de transformación. La Comuna 13 en Medellín también es un lugar donde en algún momento tuvieron muchos conflictos y hoy en día es una zona que está 100% dedicada al turismo. Me voy a meter por acá a explorar. Permiso, no sé si estoy entrando a una casa privada, parece que no, porque por aquí hay un caminito y miren la vista que tenemos desde acá. Wow, qué belleza, miren allá al fondo el mar. Acá están las casas de colores, podemos ver los techos, las terrazas y fíjense que es bastante limpio. Veamos por acá este pasillo. Miren, aquí tienen un patio con los cordeles para colgar ropa. Todo muy ordenadito. Y aquí está el sistema de gas. Y por este lado está el medidor de electricidad. Y al parecer los cables están bien ordenados. Aquí están las escaleras para subir a esta casa. No tiene baranda. Esto parece realmente un laberinto. Veamos por acá. Wow, miren aquí este pasillo. Así viven las personas por este lado de la ciudad. Aquí viene una señora subiendo las escalas. Qué impresionante. Imagínense todos los días subir todo esto. 안녕하세요. Seguimos. Por aquí un mini jardín. Ahí anda una vecina. La verdad que esto está muy bonito. Ahí viene otro vecino subiendo las escaleras. Debe venir con un poco de calor. Y yo ya voy a subir y vamos a ir a explorar un poquito más arriba. Por este lado ya vemos una casa que está destruida. No sé si irán a renovarla. Y me llama la atención que acá está este sistema de agua a través de estanques. No sé si será así en toda la villa. Por este lado hay una lavadora que está tapada, pero este es el lugar donde lavan ropa. Y por acá hay un recipiente plástico que está lleno de agua, pero es a través de la recolección de agua de lluvia. Y me imagino que es para regar las plantas. Aquí hay un caballero pintando su casita. 안녕하세요.
Miren qué bonito le está quedando. Beautiful. A ver, sigo bajando, sigo bajando. Ah, no, dice que para allá no caminar. Entonces vamos a ir para acá arriba y les voy a mostrar un poquito más. Miren qué estrechos son los caminos. Vamos a ver qué hay acá adentro. Al parecer es una mini galería de arte. Aquí tiene unos cubos de tela. Es como tela satín, no sé, brillante. Por acá ya un espacio más grande. También con lo mismo, una trama de color amarillo. Y vamos a ver acá lo mismo, pero en color azul. Acá adentro hay un cubo rojo. Y estos segundos del video se los voy a dedicar a los fanáticos del K-pop, porque me acabo de encontrar acá con este mural donde salen estos dos galancetes de BTS. Uno se llama Jungkook y el otro Jimin. Así que nos vamos a sacar una fotito aquí porque al parecer este mural es muy famoso. Miren ahí los turistas, todos paran para sacarse su fotito. Así que yo me voy a sacar la mía para que le vayan a dar me gusta a mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí. Terminamos el recorrido en la villa y la verdad que este lugar lo voy a dejar como uno de mis favoritos de Busan hasta el momento. Me encantó la verdad. Y como vieron hay muchas cosas que hacer. Hay un montón de lugares para sacarse buenas fotos. Incluso tiene un spot con el Principito. Está el de los chicos de BTS. Y otros murales preciosos también. Hay restaurantes, tiendas de souvenirs. Así que un lugar perfecto para venir a turistear. Y ahora llegó el momento de presentarles la playa coreana. Miren qué bonita es. La arena amarilla con unos rascacielos. Y eso es algo que me ha impresionado de acá, de Busan y de Corea en general. Los edificios son súper altos y tienen millones de departamentos. No sé si millones, estoy exagerando, pero tienen muchísimos departamentos, miren. De verdad que son grandes y se nota que Busan está creciendo muchísimo porque hay construcciones por todos lados. Y por ese lado veo una escultura que es una ballena que asoma su cabeza y la cola. Y por este lado hay una cascada que sale de allá del edificio. Y la verdad que esto está muy, muy bonito. También hay baños públicos y están de otro level, miren. Una señora ahí haciendo aseo. Todo perfecto. Esta playa se llama Songdo y una de sus mayores atracciones es el teleférico turístico que cruza hacia el parque Amnam por medio del mar. El ticket de ida y vuelta cuesta 22.000 wones y lo puedes comprar de forma manual en boleterías o también usar las máquinas de autoservicio que aceptan tarjeta de crédito. Bueno, ya estamos aquí dentro del teleférico y miren las tremendas vistas que tenemos y lo mejor es este piso de cristal. Miren qué increíble se ve para allá abajo, el color del agua. ¡Wow! Y bueno, este es un buen momento para presentarles aquí a Katy, que me ha estado acompañando hoy día en este recorrido. Tenía un poco de vergüenza, pero ya le da lo mismo. Así que se las presento para los que no la conocen. También viajera, chilena. La verdad que yo he tenido la oportunidad de estar en otros teleféricos. Y bueno, en Santiago también tenemos uno, el del Cerro San Cristóbal. Y hoy día ha sido día de comparaciones, así que también es la oportunidad de comparar este teleférico con el de Santiago, que por cierto no está nada de mal. Y también en la ciudad de Medellín está el teleférico, pero con la diferencia de que allá es transporte público. Y es un sistema increíble, que a mí también me encantó cuando yo estuve en esa ciudad. Y el otro que se podría comparar es el de Brasil, el del Pan de Azúcar, pero los carros de ese teleférico son mucho más grandes. En este caso yo les daría el mérito del mejor teleférico que he conocido a este de acá de Busan, por este tema del piso
que le da todo un plus. De verdad está a otro nivel. Y también nos dieron un souvenir, un dulcecito, un koyak, un loli, como le dirán en otros países, no sé. Y nos dieron este imán. Miren qué bonito. Y una vez que te bajas del teleférico, uno se encuentra con distintas opciones para seguir el recorrido. En nuestro caso decidimos venir a visitar y a conocer el puente colgante que está acá. Y para entrar acá tienes que pagar otros 1000 wones, que son como 900 pesos chilenos. Consideré que era barato, así que lo pagamos y ahora les muestro. Este puente fue destruido por un tifón y reconstruido 18 años después. Conecta el parque de Amnan con la deshabilitada isla de Dongseom. Mide 127 metros de largo por 2 de ancho y está completamente hecho de acero. Y desde acá se pueden obtener vistas increíbles del sendero costero del parque Amnan, se pueden ver los teleféricos, el océano y los modernos edificios de la ciudad. Y aquí está la Katy comadreando, como siempre. Hola. Es puertorriqueña. ¿En serio? Sí. ¿De qué parte de Puerto Rico? Es de Caguas. ¿Y andas sola? Sí. ¿Viajando sola? Yo vivo por acá. Ah, qué bien. Sí. Qué A bien. 40 minutos de Seúl. Ah, ya sabes todo. Nos estaba recomendando un lugar, pero ya venimos de Seúl. ¿Y qué tal tu vida por aquí? Me encanta, a mí me encanta por acá. Es la primera vez que vengo para acá, para Busan. Pero es bien bello, me encanta mucho. ¿Pero te adaptaste a la vida en Corea? Es muy diferente. Sí, es bien diferente. Le ¿Te encanta. gusta? Sí, me encanta, a mí me encanta acá. Sí. La seguridad acá es lo mejor. Le decía que caminar por la calle con el celular y que no te lo roben, que no te roben la cadena, los aros, es una cosa... Maravilloso. una cosa. Y por la noche, a las 3 de la mañana tú puedes estar caminando y no va a pasar nada. ¿Cuál es tu nombre? Perla. Mucho gusto, Mucho Perla. gusto, Bueno, mucho muchas gusto. gracias y... Gracias. Que te vaya muy bien, saquémonos una Igual selfie para el Eso, recuerdo. momento Amiga selfie. puertorriqueña, aquí pura sabrosura. Y después de ese momento selfie con Perla, nos fuimos a dar una vuelta por el parque forestal y el parque Amnan. Y habían varios spots para sacarse buenas fotos. También una exposición de dinosaurios y un lugar para colocar el famoso candado del amor. Pero lo que más me gustó fue una terraza donde había muchas figuras del Principito. Bueno, nos dio hambre, no aguantamos, así que tuvimos que pasar aquí a comer. No queríamos gastar tanto, pero la verdad que nos salió mucho. Nos compramos una cerveza con Katy. Miren, por favor, este vaso que me sirvieron. ¿Qué es eso? Oye, le sirvieron la mansa cerveza a Katy. Medio Lo litro. mío normal, medio litro. Y fíjense que todo esto nos salió 30.000 wones, que son... 18.000 pesos chilenos aprox. Sí, y nos van a traer una bandejita con pollito, camarones apanados y también papas fritas. Y ahora nos trajeron esto que es como un rábano dulce, es crujiente y tiene como un sabor a vinagre y dulce. Y creo que acá en Corea del Sur todo es dulce. La salsa, la mayonesa, lo que prueben tienen un toque dulce. Y todos estos acompañamientos son gratis. Siempre traen, por ejemplo, esta como tipo mayonesa tártara, pero tiene el toque dulce. Este ketchup, Que ya es dulce. que ya es dulce. Estas cabritas, que son saladas, pero también tienen el toque dulce. Entonces igual es un sabor medio extraño, pero son ricas, crujientes. El rabanito y el pepinillo con vinagre, dulce también. Bueno, aquí nos llegó nuestro pollito con camarones y papas fritas. Y miren, permiso, lo voy a tomar con la mano, miren lo grande que son. Y todo esto que ven acá nos salió 19.000 pesos. ¿Lo consideran caro, barato? Déjenlo ahí en los comentarios. Por ahora nosotros vamos a disfrutar de la comida y seguiremos nuestro recorrido y haremos un salud en coreano que sería Ganpe. Se nos hizo de noche, pero seguimos turisteando y conociendo esta ciudad. Y ahora llegamos a uno de los mercados de marisco más grandes de Corea del Sur. Estamos aquí en el mercado de Yagalchi. Queríamos conocer este mercado porque acá se pueden encontrar una gran variedad de pescados, sobre todo exóticos, y también venir a conocer cómo es un mercado dentro de un edificio de 7 pisos. Y lamentablemente llegamos tarde. En Google salía que este lugar cerraba a las 9 y son las 8. Pensábamos estar una hora, recorrerlo rápido, pero está todo cerrado. Vamos a hacer un cambio y lo dejaremos para el segundo video,
quizás mañana volvamos más temprano. Así que ahora vamos a disfrutar un ratito de estas vistas, vamos a sacar algunas fotos y seguimos el recorrido. I lost myself, I'm probably out my mind. I can't give up, just give me some time. They said it's all in my head, I'm barely out of my bed. So why do I let these problems get to me? Take the good with the bad, in the moments I'm scared. I know that you're there, you help me find relief. But can you save me? Tell me what's the move tonight. No pudimos entrar al mercado, pero hicimos un cambio de planes y nos vinimos al sector más bohemio de acá de Busan. Esta zona se llama Seomjum y como ven acá, lleno de luces, pura vida, mucha juventud. Y lo bueno que tiene esta calle es que se encuentran restaurantes de todo tipo de comida, no solamente coreana. Por si no te gusta el marisco, el picante, está perfecto porque así puedes comer lo que tú quieras, comida italiana, mexicana, hay de todos los países. Bueno, el ambiente de Seomjum está espectacular, ¿sí o no? Es muy prendido, Sí. Hay música por todos lados, es como un fin de semana constante acá, todos los días el mismo ambiente, es muy bacán, Sí. muy entretenido. Sí, la verdad que, como dice Katy, parece que fuese sábado, viernes, todos los días. Sí. Todos los días hay carrete. Aquí los amigos buena onda, Sí, todos saludan. Sí, son muy simpáticos. A los coreanos les gusta mucho practicar el español con los hispanohablantes, como que se unen y saludan y son súper motivados en ese sentido, son súper buena onda. Súper, súper motivados. Los viejitos son como un poquito más estrictos. Algunos son como que repelen. Oh, sorry, sorry. Ah, ven ahí, la niña chocó con nosotros y pura buena onda, pura buena onda. Acá me dieron un folleto de Cristo, nos están llamando al camino de Dios. Miren ahí. Ahí están los chicos haciendo sus alabanzas. También hay parte de eso y obviamente se respeta también. I'm trapped in this feeling. I know I'm in danger, but can't run away. And I need some healing. Tonight I'm counting on you. Y seguimos comiendo, pero esta vez nos vinimos a un barbecue coreano. Primera vez que vamos a comer en uno de ellos y miren, el restaurante está muy bonito y aquí tienen un sistema donde ponen el fuego, que ahí lo traen justamente, miren, y acomodan esa campana. Y para hacer la orden funciona de la siguiente manera. Tienen estas opciones. Les voy a mostrar la que elegimos nosotros. Aquí dice que la primera orden mínimo tienes que pedir 500 gramos y cada 100 gramos cuestan 7.990 wones. En nuestro caso entonces tendremos que pagar como 39.000 wones, que son como 22 lucas chilenas. No es nada barato, pero vale la pena para vivir la experiencia. Aquí llegó la carnecita, miren qué rico. Pedimos un soyu, que es la bebida típica de acá de Corea. Este es el soyu. Es como el sake en Japón, pero para mí este es un poquito más fuerte. Ahí por acá nos trajeron los acompañantes gratuitos que siempre vienen, que es kimchi, esta hojita de parra, ajo, ají. Con esto yo soy un charmander. Sí, se enciende fuego con todo eso. Y antes de servirnos el barbecue hay que venir a este sector y sacar hojitas de lechuga. Aquí Katy sacó unas de parra, también hay unos ají. Sí, y también el agua que es gratis. Y por acá también está la barra libre para servirse más kimchi, ajo, manzana fermentada, hojitas fermentadas, ají. Sí, aquí se recarga todo lo que ya nos llevaron por si se acaba. Aquí uno viene y saca. I'm trapped in this feeling. I know I'm in danger, but can't run away. And I need some healing. Bueno, ya vamos a comenzar con nuestro barbecue. Les vamos a mostrar cómo es la cosa. Y hay que poner la carne así como la está haciendo la Katy. Y por el lado de acá hay un cajoncito que tiene aquí el cubierto. Acá se pueden sacar los palillos y cuchara también. Y lo primero sería elegir nuestra hojita de parra y luego con las pinzas elegimos la carne. Ponemos un trocito aquí, que está calentita. Colocamos un ajito completo
Ay, ay, ay. Voy a poner un poquito de kimchi, que también a mí no me gusta mucho, la verdad. No, voy a poner un poquito de estas. Que esto también tiene picante, así que no le vamos a echar mucho. Eso rojo, ay, ay, ay. Esto rojo de aquí, Sí. pica, pica. Y yo traje un ají, traen la tijera, así que voy a cortar un poquito. Y también le voy a echar acá. Y de esta manera sería entonces como se come el barbecue coreano. Como ven aquí la hojita está llena del relleno. Lo doblamos de esta manera y chum pa' dentro. ¿Cómo está? Muy rico. Se siente el mix de vegetales con la carne. Jamás pensé comer la carne de esta manera, con este tipo de relleno. Imagínense, aquí me acaba de salir el ajo entero. Ahora voy a hacer un segundo rollito. Ya me comí el primero, pero lo voy a hacer con lechuguita, un ajo entero, un poquito de kimchi. Voy a cortar mi pedacito de ají. Colocamos el ají. También ponemos un poco de estas ramitas que tienen más picante. Y yo sigo así de rojo porque esta cosa está pero recaliente. Está que arde el fuego. Está que arde, sí. Y bueno, ponemos lo más importante, el trocito de carne, que está muy rico por lo demás. Parece filete porque está muy blandito. Ahora se enrolla. Se enrolla. Y a disfrutar chumpa entró. Y llegó el final del barbecue. Nos hicimos chupete, la carnecita estaba muy rico todo. Y desde acá vamos a despedir el video el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan conocido conmigo un poquito más de este hermosísimo país y de esta hermosa ciudad también de Busan. La verdad que a mí me encantó este lugar. Tiene playa, mucha tecnología, la gente es muy simpática y también es fácil para moverse. Nos movimos, como vieron, en pura micro el día de hoy. El pasaje de bus cuesta lo mismo que Seúl, como 1.250 wones, que son como, no sé, 900 pesos, casi 1.000 pesos chilenos. Nos quedan unos par de días en esta ciudad. La verdad que no me quiero ir de Corea. Me ha encantado este país. Tiene muchísima entretención, mucha cosa que hacer. Yo creo que acá uno nunca termina de entretenerse. Desde acá me despido yo y ahora le voy a dar el pase a Katy para que dé sus conclusiones. Esas fueron las mías y nos vemos en otro videíto. A mí Busan me pareció increíble, es una ciudad muy moderna, pero a diferencia de Seúl tiene playas. Y por último, la barbacoa estaba increíble, la carne blandita, deliciosa. Y la verdad es que no me quiero ir de Corea. El mes que llevo acá se me ha pasado volando. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle me gusta, dejen sus comentarios acá abajo y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao. Subscribe TikTok channel. Manuel Tito. And you. Ok. Bye bye. Chao. Para las fans, el Instagram para que lo agreguen. I will coming some photo. Upgrade. Aquí está el Instagram. Wichbu. Oh yeah. My Instagram GX point. is _point yeah WX. Manuel Tito. Aquí le vamos a dar el canal el amigo. Es Buena Tito. Bye bye. Bye bye. Have a good travel. Bye bye. Bye bye. Thank you. See you. Manuel Tito. Hola, ¿qué tal?